El Krampus, el rostro oscuro de la Navidad. Durante siglos, el invierno no era un tiempo de celebraciones, era una amenaza. En las regiones montañosas de Europa, cuando el sol parecía retirarse del mundo y las noches se alargaban hasta volverse insoportables, el frío no solo congelaba la tierra, congelaba la esperanza. En este momento, cuando el hambre, la oscuridad y la muerte acechaban, ciertas figuras emergían del imaginario colectivo, entidades no nacidas de la fantasía, sino de un miedo ancestral. Una de ellas tenía cuernos, pelaje oscuro, colmillos afilados y cadenas que arrastraban sobre la nieve. Su nombre era el Krampus, un nombre que hasta el día de hoy muchas personas le tienen miedo y respeto. Bajo este contexto nació el Krampus, no como un demonio, no como un personaje infantil como lo es Santa Claus, sino como una figura aterradoramente necesaria. Una figura que ayudaría a la supervivencia de toda una comunidad. Mientras que hoy la Navidad se asocia con luces, regalos y figuras bondadosas, en su reverso histórico habita una sombra antigua, una sombra que no recompensa, sino que castiga, que no protege a los niños, sino que los juzga. Bajo este contexto se revela cómo las sociedades han utilizado el miedo como herramientas de orden, control y supervivencia. Orígenes paganos del Krampus. Antes de que existiera la Navidad cristiana, antes incluso de que el nombre Krampus fuera pronunciado, los pueblos alpinos ya convivían con fuerzas que no pueden explicar, pero sí temer. En las regiones que hoy comprenden Austria, Baviera, el norte de Italia y partes de Suiza, las comunidades precristianas desarrollaron complejos sistemas simbólicos para enfrentarse al invierno. Para ellos, el frío no era solo una estación, era una entidad viva, hostil e impredecible. El antropólogo Claude Lévi-Strauss señaló que los mitos no surgen como entretenimiento, sino como estructuras que permiten a las sociedades organizar el caos. Bajo esta lógica, el Krampus no nace como un monstruo, sino como la respuesta cultural al miedo colectivo. Y el solsticio de invierno es un claro ejemplo de esto, ya que los pueblos germánicos y celtas realizaban rituales destinados a marcar el paso entre la muerte y el renacimiento del sol. Estas ceremonias no eran amables, involucraban máscaras, pieles de animales, campanas y figuras grotescas diseñadas para ahuyentar fuerzas malignas, o en algunos casos para representarlas. Video que ya está en el canal y que pueden ir a ver por si quieren saber un poco más sobre el origen de la Navidad. El historiador y antropólogo Mircea Eliade describiría estos periodos del solsticio de invierno como momentos en el que el mundo ordinario se suspendía. El invierno era un umbral, y en los umbrales, lo humano y lo inhumano se mezclan. Y el Krampus pertenece a este espacio. No es completamente demonio, no es completamente espíritu, pero tampoco es completamente humano. Su apariencia, cuernos de cabra, patas animalescas y un rostro bestial remiten directamente a antiguas deidades paganas asociadas con la naturaleza salvaje, como los faunos, figuras que representaban tanto la fertilidad como el peligro, ya que a diferencia de otras entidades protectoras, el Krampus cumple una función clara: castigar. En sociedades agrícolas antiguas, el orden comunitario era esencial para la supervivencia. El invierno no perdonaba errores, ya que un niño siendo desobediente o un adulto imprudente podían poner en riesgo a toda una comunidad. El Krampus se convierte entonces en una figura disciplinaria. No necesita existir físicamente, necesita que su imagen fuera creída. Y las cadenas, las varas de abedul, los sacos para llevarse a los niños, cada elemento tenía un significado simbólico. Las cadenas representaban el sometimiento al caos, las varas, el castigo correctivo, el saco, la desaparición social y la exclusión. Bajo esta perspectiva, el Krampus no era maldad pura, era orden a través del terror. Primeros registros históricos. Aunque sus raíces son claramente precristianas, las primeras menciones escritas del Krampus aparecen en la Baja Edad Media, cuando la Iglesia ya había comenzado su expansión por Europa Central. Crónicas locales y registros eclesiásticos describen celebraciones invernales donde hombres jóvenes se disfrazaban de criaturas demoníacas, recorriendo aldeas durante las noches más largas del año. Estas prácticas eran vistas con recelo por las autoridades religiosas, pero resultaban imposibles de erradicar por completo. El historiador Ronald Hutton, especialista en religiones paganas europeas, señala que muchas de estas figuras sobrevivieron gracias a la asimilación, no fueron eliminadas, sino reinterpretadas. Así, el Krampus no desapareció, sino que más bien se transformó. En el fondo, el Krampus no solamente caminaba por la nieve, caminaba por la mente humana. Representa aquello que una sociedad no quiere ser, pero necesita imaginar. La oscuridad no como enemigo externo, sino como advertencia interna. El monstruo que no viene de fuera, sino que nace cuando el orden se rompe. Pero como ya dije, cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa Central, no llegó a territorios vacíos, llegó a regiones saturadas de mitos, rituales invernales
y figuras antiguas que llevaban siglos habitando la imaginación colectiva. La estrategia no siempre fue destruir estas creencias, sino reconfigurarlas, y el Krampus es uno de los ejemplos más claros de este proceso. El Krampus en la Edad Media. Durante la Alta Edad Media, las autoridades eclesiásticas observaron con preocupación las celebraciones invernales en las zonas alpinas, ya que hombres enmascarados recorrían las aldeas de noche, cubiertos con pieles, cuernos y rostros grotescos, haciendo ruido con campanas y cadenas. No era una simple festividad, era una puesta en escena del caos. Y para la Iglesia, estas prácticas representaban un problema teológico y social. No podían erradicarlas sin provocar resistencia, pero tampoco podían permitir que subsistieran intactas. Y la solución fue simple: integrar al monstruo dentro del relato cristiano. Así, el Krampus dejó de ser una entidad ambigua de origen pagano y se convirtió en un símbolo subordinado. Una criatura al servicio del bien mayor. No actúa por voluntad propia. Acompaña a San Nicolás y se convirtió en su contraparte malvada, San Nicolás y su sombra. San Nicolás de Mirra, figura venerada desde el siglo IV, representaba la caridad, la justicia y la protección de los niños. Sin embargo, mientras San Nicolás premiaba a los niños obedientes, el Krampus castigaba sin piedad a los desobedientes. Esa dualidad no es casualidad. Desde una perspectiva antropológica, funciona como un sistema binario de control. Recompensa y castigo, luz y sombra, cielo e infierno. El Krampusnacht, la noche del desorden permitido. Actualmente, cada 5 de diciembre, en la víspera del día de San Nicolás, se celebra la Krampusnacht. En esta noche, jóvenes y no tan jóvenes se disfrazan del Krampus y recorren las calles golpeando el suelo con varas, haciendo ruido y persiguiendo a los espectadores, vestigios de antiguas celebraciones paganas. Desde afuera puede parecer una fiesta, pero en su estructura simbólica, la Krampusnacht cumple una función más profunda, siendo una válvula de escape social. Durante una noche al año, el orden se invertía, lo grotesco caminaba libremente y el miedo se volvía en todo un espectáculo. El caos era permitido, pero solo por unas cuantas horas. El antropólogo Victor Turner describiría este fenómeno como un ritual de inversión, donde la transgresión controlada refuerza el orden a largo plazo. El monstruo aparece para recordarnos qué ocurre cuando las reglas se rompen. Al amanecer, todo vuelve a la normalidad, pero la advertencia permanece. Uno de los aspectos más perturbadores del Krampus es su relación directa con los niños. En una época donde la mortalidad infantil era alta y la disciplina era considerada esencial, el miedo se convirtió en una herramienta pedagógica. El Krampus no solo castigaba, se llevaba a los niños, y sus castigos no tenían piedad. Los relatos hablaban de sacos, cadenas, barrancos y ríos helados. No siempre era necesario detallar el final, ya que la ambigüedad hacía el castigo aún más efectivo. Prohibiciones y resistencia. A pesar de su integración parcial en el imaginario cristiano, el Krampus nunca fue completamente aceptado. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, diversas autoridades eclesiásticas y civiles intentaron prohibir las celebraciones asociadas con él, calificándolas de paganas, violentas o inmorales. Sin embargo, estas prohibiciones rara vez tuvieron éxito. El Krampus había dejado de ser solo una figura ritual, se había convertido en una tradición comunitaria, una herencia transmitida de generación en generación. Prohibirlo era, en cierto modo, intentar borrar la memoria colectiva. Siendo así, que el Krampus no fue derrotado por la cruz, fue encadenado y puesto a trabajar como una contraparte malévola del bien, en este caso, San Nicolás. Pero a finales del siglo XIX, Europa ya no era el mismo continente que había dado origen al Krampus. La industrialización, el avance de la ciencia y la consolidación de estados modernos comenzaron a transformar radicalmente la relación entre las comunidades y sus mitos. El monstruo, que durante siglos había funcionado como una herramienta de orden y advertencia, empezó a ser visto como un vestigio incómodo del pasado. Para muchos, el Krampus ya no representaba traición, representaba vergüenza, la censura del monstruo. Nuevamente, durante los siglos XIX y XX, diversas autoridades intentaron borrar el Krampus del espacio público. En Austria y Alemania, las celebraciones fueron restringidas bajo el argumento que provocaban la violencia, el desorden y la inmoralidad. En algunos periodos, específicamente durante regímenes autoritarios, las máscaras y desfiles fueron prohibidos por completo. El caso más conocido ocurrió durante los regímenes autofascistas de la década de 1930, cuando el Krampus fue etiquetado oficialmente como una figura anticristiana. Las autoridades buscaban una Navidad ordenada, limpia y familiar, y el monstruo no encajaba en este relato. ¿Pero qué creen? Están en lo correcto. Nuevamente estas prohibiciones no lograron eliminarlo, sino que más bien lo popularizaron. Y es curioso, ya que un monstruo que había perdido popularidad en la población tomó más fuerza gracias a estas prohibiciones. Desde un punto de vista antropológico,
Esta reacción no es extraña, ya que cuando una sociedad intenta suprimir sus símbolos oscuros, estos no desaparecen, se repliegan. Así, el Krampus dejó de caminar abiertamente por las calles, pero continuó viviendo en relatos orales, fotografías antiguas, objetos rituales escondidos en graneros y sótanos. Y todo esto ayudó al resurgimiento del Krampus en el siglo XX, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, Europa experimentó una profunda crisis de identidad, la destrucción, trauma colectivo y la necesidad de construir no solo ciudades, sino también narrativas culturales, provocaron un retorno gradual a las tradiciones locales. En este contexto, el Krampus reapareció, y con más fuerza. El Krampus ya no era únicamente una figura de castigo, se había convertido en un símbolo de resistencia cultural, una forma de reclamar el derecho a conservar lo incómodo, lo oscuro y lo no domesticado. El historiador Ronald Hutton señala que este tipo de resurgimientos no son simples actos nostálgicos, son respuestas a la homogenización cultural. Y el Krampus, grotesco e inquietante, se niega a ser reducido a una postal navideña. El Krampus en la era moderna. Con la llegada del cine, la televisión y posteriormente el Internet, el Krampus cruzó fronteras y su imagen comenzó a circular fuera de Europa Central, reinterpretada por la cultura popular. Películas, cómics, videojuegos y series lo transformaron en una criatura abiertamente demoníaca, a veces caricaturesca, a veces brutal. En muchos casos, se perdió el contexto histórico y antropológico, pero se conservó lo esencial, el miedo. Este proceso plantea una pregunta inquietante. ¿El Krampus fue trivializado o amplificado? En ciudades como Salzburgo, Innsbruck o Múnich, las celebraciones contemporáneas atraen a miles de turistas cada año. Los desfiles son más grandes, más ruidosos, más extremos. Las máscaras incorporan elementos modernos, iluminación y sonidos mediáticos, siendo así que el monstruo se adapta poco a poco al siglo XXI, el ritual que no murió. A pesar del espectáculo, el Krampus conserva su dimensión ritual. Para muchos participantes, no se trata solo de disfrazarse, es una experiencia. Importa la máscara, deja de ser un individuo y se convierte por unas horas en algo distinto. La antropología ha documentado cómo estos rituales permiten canalizar emociones reprimidas, como la ira, el miedo, la frustración. Y precisamente el Krampus actúa como un contenedor simbólico de aquello que la sociedad moderna intenta ocultar. El Krampus representa todo lo que no puede ser controlado. Nos recuerda que bajo la superficie sigue existiendo una sombra. Algunos investigadores del ámbito del folclore sostienen que el Krampus es únicamente una construcción cultural, una máscara sin identidad real. Sin embargo, desde la perspectiva simbólica, esta explicación resulta incompleta, ya que el Krampus no necesita existir físicamente para ser real. Existe mientras cumple una función, y su función es que haya miedo al castigo. Reflexión final. Como ya vimos a lo largo de este video, el Krampus no es un enemigo de la Navidad, es su contraparte necesaria, ya que en cada sociedad, aquello que se celebra también genera su reflejo oscuro. En este caso, el Krampus nos recuerda que el orden no nace de la pureza, sino de la tensión constante entre lo que somos y lo que tememos ser. Y quizás por eso, cada diciembre, cuando el frío cae y las noches se alargan, seguimos escuchando el arrastre de cadenas a la distancia. Pero sin más, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y cheques todos los videos que ya tenemos grabados. Y si no eres nuevo en el canal, te agradezco mucho que estés de vuelta por acá. Nos vemos la próxima semana. Chao. Felices fiestas, Cuídense. Bye.